Hola y bienvenidos a tu programa a través de la Biblia. En esta ocasión nos toca leer los capítulos del 1 al 18 del libro de Éxodo. Empezamos el libro de Éxodo y quiero decirte que si no tienes todavía, te animo para que tengas un plan de lectura y veas lo que tienes que leer. Recuerda, si te atrasas por alguna razón, no te preocupas, sigue leyendo. Dios tiene algo para ti. Si te atrasas, lee lo que te toca leer ese día. Si el día de ayer ya no leíste, sigue leyendo, no dejes de leer. Eso es lo más importante que yo te puedo comunicar, porque Dios va a estar hablándote a través de su palabra. Su Espíritu Santo va a hablar a tu corazón y va a transformar tu vida. Así que por favor, no dejes de leer. Ahora, estamos empezando el libro de Éxodo. El libro de Éxodo, en esta ocasión quiero hacer dos cosas. Quiero empezar a cubrir los primeros capítulos en este video y les voy a dar alguna información sobre la fecha del Éxodo, de cuándo se llevaron a cabo estos eventos de los cuales leemos. Y después, en otros videos, voy a hablar un poco de la literatura que estamos leyendo. Si ustedes recordarán, en todo el estudio que hice sobre el Nuevo Testamento, básicamente cubrimos tres tipos de literatura. Uno fueron los evangelios, que eran como biografías, pero eran más que eso, estaban escritos con un propósito. Otro tipo de literatura fueron las cartas o epístolas que se manda de alguien a otro porque se suscitaron ciertos problemas y están abordando esos problemas. Y también vimos literatura profética, cuando estudiamos el Apocalipsis, que estaba lleno de lenguaje visual, que es muy tiene muchas imágenes, tiene muchos tipos de cosas que significan algo, cada una tiene un significado. Entonces, todo este lenguaje simbólico y todo eso. Ahora, estamos estudiando ahorita un tipo de literatura también, el Pentateuco, y en el próximo video quiero darles información acerca de la importancia de esa literatura y sobre todo, lo más importante es que yo quiero que cada vez que tú leas, te hagas tres preguntas cuando leas la palabra de Dios. ¿Qué me dice esto que estoy leyendo sobre Dios? Número dos, ¿qué me dice esto que estoy leyendo acerca de mí, de mi condición, de la humanidad? Número tres, ¿qué quiere Dios que haga como consecuencia de yo haber leído esta escritura? ¿Hay algo que debo entender, algo que debo conocer, algo que debo explorar, algo que Dios quiere que obedezca, una promesa que tengo que reclamar, etcétera, etcétera, etcétera? Ahora, esto es muy importante, mis hermanos, y quiero empezar diciéndoles que el libro de Éxodo describe cómo Dios saca al pueblo de Israel de la esclavitud en Egipto y los lleva por el desierto hasta el monte Sinaí. Eso es lo que abarca. Éxodo significa salida, salida. En hebreo el libro se llama el Shamot, o en corto Shamot, que significa estos son los nombres. Esas son las primeras palabras del libro, capítulo 1, verso 1. Estos son los nombres. Éxodo también describe, mis hermanos, la relación del pueblo de Israel con Dios después de que salen de Egipto. De hecho, yo podría decirles que hay dos temas principales en este libro: la salida de Israel de Egipto, liberación, y la nueva alianza o pacto de Israel con Dios, relación. Es la liberación y cómo empiezan en una relación a identificarse como el pueblo de Dios. Podemos decir, si podemos hacer un bosquejo, que el libro lo podemos dividir en tres partes. En tres partes, del capítulo 1 hasta el capítulo 19, vemos la salida hasta que llegan al monte Sinaí. En los capítulos 20, 21, 22 y 23 están las leyes, y el 24 la alianza o el pacto que hacen. Entonces, del capítulo 20 al 24, las leyes y el pacto. Y luego del capítulo 25 hasta el final del libro, hasta el capítulo 40, es las instrucciones sobre la construcción y lo que se va a llevar a cabo, lo que sucede en el tabernáculo. Entonces, del 1 al 19, de la salida hasta Sinaí; del 20 al 24, la ley y el pacto; y del 25 al 40, el tabernáculo. Ahora, Génesis era el libro de principios. Vimos los principios de todas las cosas. También incluye el principio de la fe de los patriarcas, de la relación que como Dios hablaba a todos y luego habló a través de una familia, y empieza de esa familia, ahora se va a hacer una nación, y Dios empieza a comunicarse con ellos, y ellos empiezan a caminar por fe siguiendo a Dios. Pues el libro de Éxodo también es el principio, pero el principio de la nación, ya como nación, cómo llegaron a través de José 70 personas con Jacob, el patriarca Jacob, sus 12 hijos, etcétera, sus familias, etcétera. Llegaron 70 personas, se establecieron en Egipto,
en el delta del río Nilo, que es la más fértil, en Gosén, y allí empiezan a crecer y a reproducirse. Ese es el principio del pueblo de Dios como nación. Ahora, antes de empezar, el libro también tiene un arreglo geográfico, se está arreglado geográficamente. Israel, podemos ver a Israel en Egipto en los capítulos del capítulo 1 hasta el capítulo 12, verso 36. Todo esto sucede en Egipto. Y luego vemos a Israel en el desierto, desde el capítulo 12, verso 37, hasta el capítulo 18, verso 27. Ahí está establecido. Luego vemos a Israel en el monte Sinaí, los capítulos 19 hasta el capítulo 40. Ahí estamos establecidos geográficamente en esas tres. En Egipto, en el desierto y luego en el monte Sinaí. Ahora, antes de entrar en el texto, como les dije, quiero hablarles rápidamente acerca de la fecha de los eventos del Éxodo. ¿Cuándo se llevó esto a cabo? Para eso necesitamos ir al libro de Primera de Reyes, capítulo 6. En el verso 1 dice lo siguiente: en el año 480, después de que los hijos de Israel salieron de Egipto, desde que salieron de Egipto han pasado 480 años, en el cuarto año del principio del reino de Salomón, 4 años después de que empezó Salomón a reinar sobre Israel, en el mes de Sif, que es el segundo mes, comenzó él a edificar la casa de Jehová. Ahora, tenemos que el templo de Jehová se terminó de construir o quedó construido en el año 966 antes de Cristo. Esto fue, si regresamos 4 años cuando empezó a construir, sabemos que Salomón reinó desde el 971 hasta el 931 antes de Cristo. Añádale usted el reinado de David por 44 años y luego el reinado de Saúl por 40 años. Y luego podemos ir a Jueces capítulo 16, Jueces 16, 26, donde vemos que Jefté, desde que habían conquistado, habían pasado 300 años desde la conquista cuando él empezó a ser juez. Entonces, si ponemos toda esa información y nos vamos corriendo para atrás en años, quedamos en el año 1400 antes de Cristo. Y luego si añadimos a eso los 40 años que estuvo Moisés en el desierto, podemos saber hasta cuándo fue cuando Moisés nació. Entonces podemos con plena certeza, más o menos siguiendo esto, decir que el éxodo, los eventos del éxodo se llevaron a cabo en el año 1446 antes de Cristo. Ahora, decimos un año específico, pero yo quiero que entendamos, si nosotros tenemos problemas con nuestro calendario solar, después de que Gregorio hiciera algunos cambios en la historia, si nosotros tenemos que añadir un día cada 4 años, yo quiero que entiendan que en estos tiempos el calendario no es solar, sino lunar. A veces, después de tanto tiempo para hacer ajustes, añadían todo un mes. O sea, no podemos dar una fecha con un mes específicamente exacto, pero podemos decir que en el año 1446 se llevan a cabo todo lo que vamos a leer y estamos leyendo en el libro del Éxodo. Ahora sí, vamos a entrar a hacer un bosquejo o hablar de lo que los temas que se están abordando. En el capítulo 1, los versículos del 1 al 7, tenemos una introducción. Y luego el capítulo 1, versículos del 8 al 22, se habla de la opresión que empezó a sufrir el pueblo de Israel. Dice en el capítulo 1, versículo 8, entre tanto se levantó en Egipto un nuevo rey que no conocía a José. En otras palabras, han pasado muchos años desde que se establecieron Israel con todos sus hijos en Gosén, y han pasado muchísimos años. Ahora surge al trono un faraón que no se acordaba de José o que no conocía de José, y dijo a su pueblo, dijo a su propia gente: he aquí el pueblo de los hijos de Israel es mayor y más fuerte que nosotros. Implica que el pueblo se ha reproducido, han crecido, se han hecho más fuertes. Dice: ahora pues seamos sabios para con él, para que no se multipliquen, y acontezca que viniendo guerra, él también se una a nuestros enemigos, se pelee contra nosotros y se vaya de la tierra. Para que no se vayan, no queremos que si hay una guerra y vienen otros y ellos se juntan con ellos, se nos van a ir. Entonces lo que empezaron a hacer fue a oprimirlos y decidieron controlar la natalidad. Empezaron a la gente adulta a esclavizarla. Dentro de esa nación donde eran prósperos, ahora se tornan a ser esclavos.
y los hijos que van haciendo para que no sigan creciendo empiezan a controlar la natalidad y matan que si es niña se deje vivir, pero que si es niño lo asfixien y le den muerte, mis hermanos. Ahora, quiero empezar diciendo esto. ¿Dónde está el pueblo de Israel? Ahorita estamos en Egipto, ¿ok? ¿Cuál era la promesa que Dios le hizo a Abraham, a Isaac y a Jacob? Les iba a dar una tierra, no Egipto. Esta no es la tierra prometida, mis hermanos. ¿Qué empieza a suceder? Dios empieza a hacer algo, a conmocionar para que salga algo, para que cambien. Ahora, no están en el lugar en el que deben estar. Ahora, Dios trae a cabo esa salida a través del nacimiento del libertador, o sea, de Moisés. En el capítulo 2, del versículos del 1 al 10, vemos la historia del nacimiento de Moisés, de cómo su madre lo protege, lo pone en una canasta, y termina Moisés siendo recogido por la hija del faraón. Y crece Moisés en Egipto y es criado por los egipcios. A mí me parece muy interesante, mis hermanos, el libro de los Hechos, capítulo 7, verso 22, dice, y fue enseñado Moisés en toda la sabiduría de los egipcios y era poderoso en sus palabras y en obras. Moisés está creciendo en el palacio. Moisés está creciendo como heredero al trono, para que me entienda, es parte de la realeza. Ahora, esto es interesante. Cuando Moisés llega a cierta edad, cuando tiene como 40 años, quiere tomar cartas en el asunto. Ve a un egipcio maltratando a uno de su propia gente, de su propia etnia, a un hebreo, y pelea contra él y lo mata. Y luego lo entierra en la arena y como piensa que se van a dar cuenta, huye de Egipto. Huye de Egipto y se va a la tierra de Madián. Allá en Madián, mis hermanos, Moisés está haciendo un nuevo trabajo, ahora es pastor, empieza una nueva familia, se casa, tiene hijos, empieza un nuevo hogar. Es como que se ha olvidado de lo que pasa con el pueblo de Dios, de aquella injusticia. Pero él es un hombre que quiere que se haga justicia y esa semilla que él tiene en su corazón, Dios la va a usar porque lo va a llamar para que haga lo que él tiene que hacer. Ahora, me parece interesante porque desde que vemos aquí a Moisés, ya en el capítulo 7 lo vamos a ver delante de Faraón, diciendo, Dios dice que deje salir a mi pueblo para que vayan y me adoren y me ofrezcan sacrificios. Es algo muy interesante, mis hermanos, porque es muy corto el tiempo, pero aquí vemos cómo Dios prepara a Moisés para esto. Moisés, en los versículos del capítulo 2, de versos 11 al 25, vemos a Moisés como refugiado, capítulo 2 del 11 al 25. Ahora, aunque Moisés empezó a hacer una vida, es más, de hecho pasó 40 años allá en Madián, y se olvidó, tiene una nueva vida, un nuevo trabajo, un nuevo hogar. Dios no se olvidó. Dice el capítulo 2, versículo 24, algo muy importante. Dice, y oyó Dios el gemido de ellos, cómo está sufriendo el pueblo en Egipto, y se acordó de su pacto con Abraham, Isaac y Jacob, y miró Dios a los hijos de Israel y los reconoció Dios. Versos 24 y 25 de Éxodo 2. Entonces, Dios no se olvida de su pueblo. Dios sabe lo que está pasando con él y Dios va a hacer algo al respecto. En el capítulo 3, versos del versículo 1 hasta el capítulo 4, verso 17, vemos el llamado de Moisés. Y me parece muy interesante porque así como en el Nuevo Testamento tenemos la preparación de los apóstoles para esa gran labor que van a hacer, Dios trata con Moisés. Les recomiendo un libro también, mis hermanos, si tienen tiempo, se llama Mi experiencia con Dios. Habla de ese llamado que todos tenemos o que Dios nos hace y cómo Dios llamó a Moisés y los ajustes que él tuvo que hacer cuando tiene una crisis de fe para obedecer lo que Dios tiene. Cuando Dios lo llama en una zarza ardiendo que no se consume y él va a ver, Dios es el que inicia todo, se acerca a Moisés, se quita el calzado porque está en un lugar sagrado, le dice esa voz. Moisés básicamente pone 4 objeciones, mis hermanos. Objeta 4 veces en el verso 11 del capítulo 3, en el verso 13, en el capítulo 4, verso 1, en el capítulo 4, verso 10. Me gustaría meterme, pero me quedaría aquí mucho tiempo, mis hermanos. Pero Dios le responde a todas esas cosas. Primero, yo no soy, ¿quién soy yo para ir? ¿Quién soy yo? Y dice, ve porque yo estoy contigo. Bueno, ¿y quién es el que me manda? Yo soy el que soy. Yo soy el que soy. Implica que Dios no tiene principio ni fin, que todo lo que hay dentro del tiempo y el espacio tiene un principio, pero Dios es eterno,
Él crea todas las cosas. Él no tiene un origen, un principio. Él es el creador de todo, el que siempre es eterno, el que siempre existe, el alfa y el omega, por decir otra frase, el principio y el fin. Y le está diciendo todo eso y Dios le responde a todas. También le da dos señales. Que tiene una vara y se convierte en serpiente la vara que tenía. Luego le pide que la agarre de la cola. Esto es contraintuitivo. Uno, si quiere agarrar una víbora, la agarra por la cabeza, pero la agarra por la cola y al agarrarla se vuelve a hacer un báculo, se vuelve a hacer un bastón con el que él lleva. Luego mete la mano, saca la mano y está leprosa, la mete otra vez y queda limpia. En otras palabras, yo te voy a ir enseñando lo que tengas que hacer. Moisés se rehúsa a hacer esto. Es como diciéndole a Dios, oh, yo ya lo intenté hace 40 años, no funcionó. Pero Dios le está diciendo, no, yo los voy a sacar, simplemente quiero que vengas conmigo y veas lo que yo te voy a decir que hagas. Ahora, Dios habla de lo por venir, mis hermanos, como si ya sucedió. Quiero que cuando lean el texto, se den cuenta que Dios dice, y luego cuando los traigas y vengas aquí a este lugar, me van a hacer... Es como si ya pasó, ¿me entiende? ¿Por qué? Porque Dios es eterno. Me encanta cómo habla Dios y cuando se dirige a Moisés acerca de lo que está por venir, pero que como si ya ya hubiera pasado. En el capítulo 4, versos del 18 al 31, vemos a Moisés regresando a Egipto. Y luego vemos que en el capítulo 5 llega con los ancianos y todos dicen, ¡ay, qué bueno, Dios te ha mandado, viene nuestra liberación! Pero se presenta delante de Faraón y en el capítulo 5 dice el Faraón, yo no conozco a ese Dios. Por lo tanto, si están pensando así, déjenme dar un resumen, es porque tienen mucho tiempo libre. Yo quiero que me hagan la misma cuota, digan los capataces que hagan la misma cuota de ladrillos que tienen que hacer, pero no les den paja para que se seque y se hagan bien. Ustedes vayan y recojan su propia paja. Entonces les incrementaron el trabajo y la gente empieza a quejarse con Moisés. Mira lo que nos trajiste más trabajo y todo esto. Nos están castigando aún más. Estábamos bien, pero ahora está peor. Quiero leerle el final del capítulo 5 porque Moisés le dice a Dios en capítulo 5, verso 22. Entonces Moisés se volvió a Jehová y dijo, Señor, ¿por qué afliges a este pueblo? ¿Para qué me enviaste? Porque desde que yo vine a Faraón para hablarle en tu nombre, ha afligido a este pueblo y tú no has liberado a tu pueblo. Es por eso que en el capítulo 6 vemos que Dios anima a Moisés y le dice, no, yo voy a sacar a este pueblo de aquí. Dice el verso 6, por tanto dirás a los hijos de Israel, yo Jehová, y yo os sacaré debajo de las tareas pesadas de Egipto, y os libraré de su servidumbre, y os redimiré con brazo extendido y con juicios grandes. En otras palabras, el proceso en cómo voy a hacer las cosas, voy a desplegar mi poder. Van a reconocer quién es mi nombre, va a ser con brazo extendido. Yo los voy a redimir, voy a pagar un precio por ustedes, porque va a haber una muerte, va a haber derramamiento de sangre. Pero aún más, mis hermanos, quiero que vean que en este proceso Dios está forjándolos como nación. Y dice, yo los voy a redimir, yo los voy a sacar, yo los voy a comprar por precio. Y esto es muy importante porque Moisés necesitaba saber que el faraón se iba a rehusar. Entonces, va a ser algo difícil para ti, Moisés, pero yo estoy contigo. Hermanos, tengo que detenerme aquí por cuestiones de tiempo. Sigan leyendo, por favor. Vamos a cubrir en la próxima lectura, vamos a concluir incluye los 10 mandamientos y vamos a ver la construcción del tabernáculo. Y tengo mucho por compartir, así que sigue leyendo y no te pierdas estos videos. Dios tiene algo para ti.